Hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Humanos, Más Derecho, programa coproducido por Epicentro TV y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para mostrar el trabajo de las organizaciones a nivel nacional y también la defensa de los derechos humanos que se realiza en el territorio. Hola, Clara Elvira, ¿qué tenemos hoy? Hola Jenny, un placer estar de nuevo contigo y bueno, en el programa de hoy recordaremos los 15 años de un hecho muy doloroso, una herida que sigue abierta, el baguazo, ocurrido en el departamento del Amazonas. Pero también revisaremos algunos testimonios de personas beneficiadas por las organizaciones, por las asociaciones de la sociedad civil que pretenden beneficiarlos, pero que están en la mira del Congreso. Y por último, una entrevista con la abogada peruana y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Yulisa Mantilla, quien nos hablará del preocupante clima de los derechos humanos en este país. Empezamos. El nombre de la curva del diablo está grabado con fuego en la memoria de los habitantes de la Amazonia. Allí, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, el 5 de junio de 2009, hace exactamente 15 años, ocurrieron los hechos más graves del baguazo que dejó 33 peruanos muertos, 23 policías y 10 civiles, 10 indígenas, aguajún, huampís y de otras etnias. Ellos llevaban 55 días protestando y la policía decidió disolver el bloqueo a sangre y fuego. 15 años después se han cambiado las cruces instaladas en la curva del diablo, porque no hay derecho al olvido, sino más bien derecho a la verdad y a la memoria. Veamos la nota que ha preparado Aluska Buenaluque. Parecen serenas, no pueden ser más blancas. Están ordenadas, cada una con un nombre del que algún día fue. La imagen transmite esa calma hueca que llega cuando el horror ha traspasado todos los límites. Eso sucedió el 5 de junio del 2009. Ese día, todas las guerras del Perú se desataron en esta curva cerca de Bagua, en Amazonas. 23 policías asesinados, 10 nativos asesinados y un mayor de la policía, Felipe Bazán, desaparecido. 15 años después no se ha encontrado ni un hueso ni una pista de él. Segundo gobierno de Alan García. En el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno promulga una serie de decretos legislativos supuestamente para fomentar la inversión privada. La selva se levanta. Sus pueblos consideran que los decretos son veneno, que son una declaración de guerra desde Lima. En ellos se establecía, por ejemplo, que el Estado era, sin ningún tipo de consulta, el que daba autorización a las empresas extractivas. Los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios eran dinamitados, ni tan siquiera se consideraba pedirles opinión. En respuesta, cerca de 5.000 nativos, mayormente aguajún y huampís, apoyados por población local, bloquearon la carretera Fernando Belaúnde Terry y tomaron las instalaciones de la estación 6 de Petroperú. Más de 55 días duraron las medidas de fuerza sin que se lograra ningún acuerdo. Comenzó también el desabastecimiento en diferentes ciudades. El 3 de junio del 2009, en Consejo de Ministros, presidido por el entonces presidente Alan García Pérez, se decidió poner fin a la protesta. 2 días después, el 5 de junio, la policía cumplió la orden, pese a los informes que desaconsejaban una medida de fuerza. Unos 400 uniformados arremetieron contra los manifestantes en un intento de desbloquear la vía. Estalló la guerra civil en la curva del diablo a lanza y bala. 12 policías asesinados y 10 nativos. Las noticias sobre las muertes en la curva llegaron hasta la estación 6 de Petroperú y la turba ejecutó a 10 policías. «15 años después, no hay ningún nativo ni mestizo sentenciado por el asesinato de los 23 policías, pese a los juicios
que ha habido y que han durado años. Y solo hay 2 generales sentenciados a 4 años de pena suspendida por el asesinato de 10 nativos. Los cientos de heridos, algunos con lesiones muy graves, tampoco han sido resarcidos. 2 generales sentenciados a 4 años de pena suspendida, pero no hay nadie procesado ni sentenciado en este momento por el asesinato de policías. De los policías. En la estación 6, ninguno. Lo que sí tengo conocimiento es de que los familiares de los policías asesinados han interpuesto una denuncia penal y actualmente se viene desarrollando en el juzgado penal de Utcubamba, Bagua Grande, por homicidio culposo. En contra también de Muguruza Delgado, de Sánchez Farfán y todo el comando policial. La desaparición del capitán Bazán también sigue impune. Se abrió proceso por homicidio, pero al no encontrarse el cadáver, el caso fue archivado. Si se pudo de repente acusar por secuestro, porque hay una foto que al final que aparece, desde ahí nadie sabe la vida del mayor Bazán, quizás pudo tener otra historia este caso, pero no se hizo y lamentablemente la sala no pudo hacer más y tuvo que absolver a los imputados. Porque se les sentenciaba por asesinato, no por secuestro. Y no se podría abrir secuestro y por secuestro agravado además, porque eran varias personas. Yo creo que quizás la Corte Suprema también tiene ahí una responsabilidad, porque te cuento que ese caso también la Fiscalía ha interpuesto un recurso de nulidad. Entonces puede ser que la Corte Suprema diga, pues ya advierta, ¿no? Aquí no hay ningún delito de homicidio, aquí hay un delito de secuestro y puede ser que mande y se inicie de nuevo, pero por ese delito. Ningún político fue procesado. Quien podría serlo próximamente, dependiendo de una decisión de la Corte Suprema, es Mercedes Cabanillas, ministra de Interior durante el Baguazo. ¿Cuándo se va a abrir este proceso? Va a depender de lo que diga la Corte Suprema, porque la Corte Suprema tiene que pronunciarse respecto de los recursos de nulidad. Si confirma la sentencia en la Corte Suprema, la ejecución de esta sentencia va a ser inmediata. Y una de las cosas que se tiene que ejecutar es remitir todo lo actuado a la Fiscalía Penal para que inicie la investigación contra Mercedes Cabanillas y también contra el general que tuvo a cargo el comando policial en la ciudad de Lima, el general Garavito Berrocal. Han pasado 15 años, las cruces se han cambiado, se han puesto nuevas, se han pintado, pero en realidad seguimos parados en la misma curva. No ha habido justicia. La selva sigue siendo una hija no reconocida. Las lanzas siguen ahí y las balas también. Las cruces parece que están ahí para recordarnos que esto puede volver a pasar. Una vez más, el Congreso de la República aprueba una norma que contraviene varios de los derechos o viola o vulnera derechos fundamentales como es el derecho a la asociación, el derecho a la participación, el derecho a la contratación. ¿De qué estamos hablando? De la norma que hace modificaciones a la ley de la APSI, que es la Agencia de Cooperación Internacional, y que en realidad recorta las posibilidades de las diversas organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante su trabajo, con el argumento, falaz por cierto, de que no existían controles adecuados sobre este tipo de organizaciones, cuando en realidad las organizaciones están sujetas a controles administrativos de distinta naturaleza, los de la propia APSI, los de la SUNAT en términos tributarios, los de SUNAFIL en términos laborales y también incluso los de la unidad financiera que tiene que ver con el lavado de activos y al cual hay que reportar, ¿no? Sin embargo, se aprueba esta norma para limitar el trabajo de estas organizaciones. Una norma que afecta el derecho que tienen los ciudadanos a participar en las decisiones que toma el Estado y a recibir ayuda de la cooperación internacional. Ya lo alertaron 16 países donantes que dicen que esta norma va a dificultar mucho la llegada de recursos para las organizaciones y que sí hay vigilancia sobre esos recursos. Y países pobres con necesidades hay muchos, donantes no hay tantos. Pero, ¿qué es lo que hacen las organizaciones no gubernamentales? ¿Cómo le ayudan al día a día de la gente? Aquí
solo una muestra de algunos testimonios de personas beneficiadas que reconocen el trabajo de estas organizaciones en un país con tan poco Estado. En este caso, la ONG PRONCE ha podido lograr una sentencia histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que gracias a la documentación y el reporte efectivo brindado por la organización, así como también asistencia legal, programa de apoyo psicológico, campañas de sensibilización y educación, protección y seguridad a los defensores de derechos humanos, incidencias políticas, colaboración internacional. Todas estas acciones que ha realizado PRONCE no tan solo han logrado visibilizar la situación de Azul, sino también dar un apoyo tangible a las víctimas y presionar en los cambios estructurales que promuevan el desarrollo, la prevención, el respeto y la protección de los derechos humanos en nuestra región. Señores, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Llovera de la asociación Alfa y Omega de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos. En nombre de todos los comuneros de la asociación, agradecemos infinitamente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por el apoyo que nos viene brindando para poder buscar la solución a nuestros problemas de las denuncias que nos tienen las empresas dedicados al tráfico de tierras, el cual nos quieren despojar de nuestro territorio, el cual nosotros nunca hemos tenido el respaldo, el apoyo de las instituciones del Estado, pero como Coordinadora Nacional estamos pidiendo que se haga y logrando la justicia que nosotros tanto necesitamos. Hola, soy el profesor Javier Valencia Quispe, docente del Distrito de San Juan de las Flores, de la institución educativa 7221 UGEL 01, y quiero compartirle la importancia que es para las escuelas trabajar coordinadamente con instituciones aliadas como las nuestras, que contribuyen a construir una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos. Es necesario reconocer que en medio de las diferencias económicas y recursos y falta de igualdad de oportunidades, el apoyo de organizaciones como Manuela Ramos nos ha permitido contrarrestar las cifras de embarazos de adolescentes y hacer frente a la violencia sexual que impera en nuestro sector, dándoles la oportunidad de contar con herramientas para defenderse y denunciar. Las madres y los padres de familia necesitan todo el apoyo necesario de instituciones como Manuela Ramos para poder mejorar en su calidad de vida. Muchas gracias. Las ONG son asociaciones sin fines de lucro. Ellas perciben fondos para trabajar en asuntos de intereses públicos y de esta manera fomentar el bienestar común, procurar el bienestar común para la sociedad. Creo que sin la existencia de estas ONGs feministas y de derechos humanos, el caso de esterilizaciones forzadas hubiera quedado en el olvido. Y estoy segura que hoy ninguna ley de impunidad va a evitar que todos sepan que este crimen de lesa humanidad sucedió aquí en el Perú. Demus nos acompaña a mí y a mi familia desde el año 2010. Nosotros presentamos el caso de mi mamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado incumplió lo dispuesto por la Comisión en materia de reparación y justicia para mi familia. Es por eso que ahora el caso de mi mamá se encuentra en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotras estamos preparadas para seguir en la búsqueda de justicia, de verdad y de reparaciones integrales para nosotras y para todas las víctimas. APRODE siempre se ha interesado en todas las personas vulnerables, ya que el Estado nunca se ha dedicado íntegramente a lo que nosotros como pobladores necesitábamos, la ayuda o la atención del Estado, que ellos siempre se han hecho al desentendido para con nuestros hijos y los niños que estaban siendo vulnerados sus derechos. Y APRODE ha sido el mediador, y además, como ahora pretenden a desaparecerlos a las ONGs, creo que en nuestro país va a existir el autoritarismo, va a haber más como un gobierno
dictatorial. Pienso en eso, porque al vulnerar los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, no vamos a alcanzar lo que nosotros necesitamos: justicia. Y estamos ya con Yulisa Mantilla. Ella es abogada peruana, es orgullo de las mujeres peruanas, ha sido presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, cómo terminó su periodo en la comisión es tema de otro programa, pero hoy la queremos saludar para hablar de este deterioro de las instituciones, de este deterioro que viene desde el Ejecutivo y el Legislativo. Yulisa, muchas gracias por estar en Más Humanos, Más Derechos. No, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bien, además una de las mejores ranqueadas profesoras de Derecho en la Universidad Católica, ¿no? Y en otras donde también sabemos que Yulisa enseña. Y justamente por eso, Yulisa, quizás preguntarte tu opinión, ¿no? Frente a esta andanada de modificaciones planteadas en el Congreso de la República, unas que tienen que ver con mecanismos de control sobre las organizaciones de la sociedad civil, como son las ONGs, otras destinadas a modificar el equilibrio de poderes y colocar todo el peso de un poder sobre el control de los aparatos de justicia, ¿no? ¿Cómo lo miras tú? A ver, quizás poniéndote como el foco de lejos y el foco de cerca, ¿no? Después de haber estado Claro. en la presidencia de la comisión y mirarnos comparativamente con la región, ¿cómo es este aterrizaje y en esa realidad de Perú? Bueno, en primer lugar, con muchísima preocupación. Y te agradezco la referencia que haces al final sobre el trabajo que realicé en la comisión de manera regional, porque la situación de Nicaragua no empezó de la noche a la mañana. Hubo todo un proceso, como por ejemplo el tema del control sobre las ONGs. Por otro lado, lo que viene pasando en el Perú en cuanto al desacato, a la sentencia de Barrios Altos, también nos pone en una situación muy preocupante en la región. Hay un tema importante que yo quería resaltar, que es el principio de la unidad del Estado. ¿Qué significa esto? Que por más que estas acciones vengan del legislativo, compromete a todo el Estado peruano. Y yo quería resaltar esto porque muchas veces se está planteando, bueno, eso lo hace el Congreso, pero el Ejecutivo no. A ver, la política exterior y de manera fundamental en materia de tratados de derechos humanos la dirige el Ejecutivo, ¿no? Eso en primer lugar. Y por otro lado, también quería resaltar, ya centrándome en esta ley, sobre los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo primero que quiero decir es que a mí me preocupa el profundo desconocimiento jurídico. Ya no hablo solamente de lo político, porque de hecho ahí se podría hablar mucho más, sino lo jurídico. Los argumentos que yo he escuchado y los que están en el proyecto de ley van contra todo principio de derecho. Entonces, si me permites, yo quería centrarme en eso. En primer lugar, para ir desarmando un poco lo que se dice comúnmente. En primer lugar, se dice que el Perú tiene una soberanía totalmente absoluta y entonces que la Corte Interamericana o la Comisión no les pueden decir qué hacer. Y ahí quiero resaltar que cuando un Estado voluntariamente firma un tratado como la Convención Americana, se hace parte del sistema porque acepta la jurisdicción de la Corte, cedió parcialmente su soberanía. Y ese es el principio. En segundo lugar, se está hablando en este proyecto que la situación de la imprescriptibilidad en los crímenes de lesa humanidad debe entenderse a partir de que el tratado entró en vigencia en Perú y que no es retroactivo. Segundo error y gravísimo, porque la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una característica esencial, es una norma de ius cogens. ¿Qué significa eso? Que es una norma imperativa, que está encima incluso de los tratados y que no admite pacto en contrario. Y por si eso fuera poco, ya en el 2011 el Tribunal Constitucional peruano se pronunció sobre este tema, con este famoso decreto ley legislativo 1097 que el gobierno de Alan García quiso pasar, y donde pone el mismo párrafo, ¿no? Que la imprescriptibilidad va a ser vigente a partir de la ratificación. Ya el Tribunal Constitucional dijo todo lo que les estoy diciendo, citó al Monacid y ya se pronunció sobre ese tema. Entonces sí creo que hay un desconocimiento y una posición muy difícil para el Estado peruano que nos ubique en un desacato internacional.
Dime, y ese desacato, por el caso de la sentencia de Fujimori, en el caso Barrios Altos, en esta propuesta de prescriptibilidad de los crímenes, más bien, ¿no es cierto?, cometidos por debajo del 2002 hacia atrás, ¿cómo se condice con la intención del Estado peruano de presentar un candidato y proponerlo para que sea juez de la Corte Interamericana? Yo la verdad no lo entiendo. O sea, o me falta malicia, puede ser, pero yo no entiendo porque me parece totalmente contradictorio. Por estamos todos locos. Claro, por eso lanzaba la primera tesis, que a lo mejor se está pensando, bueno, esto lo hace el Congreso, pero el Ejecutivo no, ¿no es cierto? Y ahí hay un error. Ahora en la Asamblea General, que justo se van a elegir los 3 nuevos jueces o juezas, la Corte Interamericana debe presentar su informe anual. En ese informe, la Corte señala, bueno, todas sus actividades e identifica los estados que están en desacato, que no han cumplido sus fallos. No sé con certeza si va a mencionar al Perú o no. La lógica diría que sí, porque el artículo 65 de la Convención Americana le dice que la Corte tiene que señalar esto. Entonces, para mí es muy contradictorio que un Estado que está demostrando un desconocimiento del derecho internacional, además no es cualquier caso, es el caso Barrios Altos, que además es regional, es como el caso líder en materia de lucha contra la impunidad, que plantees esto y luego por otro lado estés pretendiendo ser parte de la Corte. Pero finalmente, como sabemos, los estados son los que eligen, ¿no? Y eso se verá en su momento. Pero para mí hay una gran contradicción en eso. Ahora, un tema chiquito. No tendría que tener ninguna relación con los procesos que se refieren a casos peruanos ese juez eventualmente elegido en la Corte. Como de hecho usted en la Comisión Interamericana no tenía ninguna injerencia sobre lo que pudiera pasar alrededor del Perú porque se tienen que abstener, ¿no? Sí, claro. El reglamento de la Comisión y la Corte establece que los comisionados y jueces no pueden opinar ni pronunciarse sobre ningún caso que sea de su país. Eso es lo que dice el reglamento y se esperaría que uno lo cumpla, ¿no? Yo lo cumplí totalmente al 100% y se esperaría eso. Ahora, tener un juez dentro de la Corte también disminuye el número de votos, ¿no? Porque van a ser 6. Entonces, eso puede influir eventualmente, no lo sé. O sea, lo que se esperaría si llega un juez peruano es que no se pronuncie sobre ningún caso, tanto a manera, digamos, externa, pero tampoco a manera interna en ninguna conversación bilateral, que eso también quiero resaltarlo. Ok, o sea que no puede hacer incidencia dentro de los otros jueces, ¿no es cierto? Claro, o sea, en principio no puede, pero tú sabes que en el terreno de las posibilidades. Y eso también quiero resaltarlo, ya que sé que la pregunta es sobre otro tema, pero sí quiero decirlo porque recuerdo mucho que cuando era mi candidatura a la reelección se decía, ¿cómo ella no va a poder hablar? ¿Cómo no va a poder incidir? No, pues no. Quienes cumplimos las normas no podemos. O sea que si eso se está esperando, en realidad no debería pasar. Ya. Claro, bueno, de repente yo pensé, perdóname, de repente yo pensaba que la candidatura de este juez era como el arma secreta del Estado peruano para implosionar el sistema, ¿no? O sea, metes un juez con una orientación contraria y lo que pretendes es petardear todo el sistema. Pero en fin, sería quizás mucha maldad. No sé. Pero eso es bien importante que lo señales, Jenny, porque ustedes saben que todos los candidatos son evaluados por un panel de expertos independientes, ¿no? Bueno, cuando han evaluado, en este caso el candidato peruano, lo que han resaltado es su posición en materia de derechos sexuales y reproductivos y el tema de identidad de género, una posición en la cual el propio informe dice que están preocupados por esa posición, porque las respuestas son, bueno, depende un poco de la sociedad, y aquí también quiero plantear otros temas, si me permite. La identidad de género ya ha sido reconocida por la Corte Interamericana. El argumento por el cual se dice, no, es que no está escrito en la Convención Americana, no es válido. ¿No? Eso no es válido porque la función de la Corte es interpretar. Y lo mismo con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Incluyendo el aborto, pero no limitándose solamente eso, sino también la educación sexual integral, que es algo que la Corte ya ha dicho que es parte del derecho a la información y a la vida privada de las personas. Bueno, pues hay muchas señales de alerta para terminar. ¿Usted cree que estamos deteriorando rápidamente el nivel democrático, que tenemos que estar preocupados, que estas señales que nos manda el Congreso, que estas
leyes que están aprobando en cualquier país del mundo deberían tener alertada a la sociedad o estamos exagerando? No, yo creo que nos estamos quedando cortas. O sea, yo sí creo, y lo digo no solo como abogada, como jurista, sino como alguien que ha estado en la comisión, que ha mirado toda la región y he sido relatora para Brasil, para El Salvador. Sí creo que estamos en una situación de mucha preocupación. La esencia de la democracia es la división de poderes, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la poder participar, poder expresarnos. Esta ley contra las ONGs, cuando ya las ONGs informan sobre su manejo financiero, es preocupante. Y otra cosa que no podemos olvidar, en este país hay 50 personas que fueron asesinadas al momento de ejercer su protesta. ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas? Entonces, cuando un Estado no garantiza derechos humanos, no garantiza división de poderes y no garantiza investigación, ahí es donde entran los organismos internacionales. Por ejemplo, la comisión que se ha pronunciado con su informe por el caso de las protestas, pero también recientemente con el comunicado de prensa donde expresa preocupación. Y yo quiero decir algo que, por favor, ojalá la gente realmente lo retenga. Las personas, sean congresistas, funcionarios, que atacan al sistema diciendo que son enemigos del Estado, le están dando la vuelta de manera muy perversa a cómo surgió el sistema interamericano. Surgió para defender a las víctimas. Hoy escuchaba al presidente del Poder Judicial diciendo las personas fariseas que quieren recurrir al sistema internacional, esto lo dijo el presidente en estos días, es simplemente desconocer que el sistema que se creó en los 70s, en las dictaduras, con Argentina, con Chile, con las desapariciones forzadas, no ataca el sistema, ya no tendríamos absolutamente nada más que hacer, ni a dónde recurrir. Muy bien, pues muchas gracias. Yulisa. Esta ha sido una conversación con Yulisa Mantilla, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos advierte en realidad que estamos al filo del abismo y del despeñadero al caer de la democracia. Gracias, Yulisa. Gracias a ustedes. Gracias por estar en Más Humanos, Más Derechos. Y así terminamos este programa de hoy en el que hemos hablado de temas que nos preocupan a todos y todas. Gracias, Jenny. Nos vemos en el próximo Más Humanos, Más Derechos.